Buenos días, ingeniera Cristina Lor. Nosotros somos el grupo número 6, que se conforma por Flores Lady, mi persona, Mercado Nayeli, Pineda Daniela, Barrera Andrea, Párraga Jorge y Salazar Anthony. Nosotros vamos a hablar sobre la clasificación de los textos según el ámbito del uso. Esto quiere decir, según el ámbito del uso, que se va a usar en el espacio real, en el que se desarrolla la comunicación. En función de este criterio, los textos que se pueden clasificar son textos científicos o técnicos, textos humanísticos, textos jurídicos o administrativos, textos literarios, textos periodísticos o textos cotidianos. Primero vamos a hablar sobre los textos científicos. El texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. En ese texto se usan términos más complejos o un lenguaje más especializado. El siguiente texto que vamos a ver es el texto humanístico. Este es aquel en donde se tratan los temas propios de las humanidades del ser humano. Su esfera de actuación y sus productos culturales es un texto donde predomina la reflexión, la exposición y el argumento. Quiere decir que hablamos de literatura, sociología, psicología o antropología, etc. El siguiente texto que vamos a hablar es sobre el texto jurídico o administrativo. Este texto tiene un orden lógico y jerárquico en cuanto a la forma de nombrar autoridades e individuos, leyes y reglamentos. Usan un lenguaje más explícito, detalla hechos, narraciones y tiende a no dejar ambigüedades que pudieran hacer interpretaciones erróneas de lo que trate en el texto jurídico en particular. El siguiente texto que vamos a hablar es sobre el texto literario. Estos textos ofrecen al lector abordajes subjetivos, libres de contenido reflexivo, vivencial o contemplativo de la vida, sin ánimo de más que suscitar ese conjunto de emociones y sensaciones en su ánimo. Quiere decir que este texto va a predominar mucho en la función poética, hablar del lenguaje, de su belleza, etcétera, etcétera. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Anthony, que va a hablar sobre el texto periodístico. Está silenciado. El texto periodístico. Cuando hablamos de un texto periodístico hacemos alusión a un escrito. Generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Los textos cotidianos son textos de uso cotidiano, son aquellos que usamos en nuestro día a día, en nuestras vidas cotidianas. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje representan los diferentes objetivos y propósitos que se le dan al lenguaje al momento de comunicarse. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Existen 6 funciones del lenguaje que debemos comprender plenamente, tanto para reconocerlas en un texto ajeno como para utilizarlas conscientemente en una creación de lengua propia. Estas son expresiva o emotiva, apelativa o conativa, fática, poética o estética, metalingüística y referencial. Función expresiva o emotiva. Se la usa cuando queremos manifestar nuestras emociones, sentimientos, sensaciones, exaltar hechos, etc. Esta función está presente en las exclamaciones y en textos poéticos. Aquí el emisor comunica lo que siente. Ejemplo, no puedo vivir sin ti, te extraño mucho, lo odio. Función apelativo-conativa. La función apelativo-conativa sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Esta función aparece en reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, leyes, etc. Ejemplo, ¿me firma este documento, por favor? Cómprame un helado, escríbeme. A continuación, mi compañera Nayeli.
Tercer punto, tenemos la función poética o estética. Esta función intenta provocar nuevas sensaciones o enfatizar el mensaje por el mensaje mismo. Hace uso de un lenguaje estilístico con la utilización de recursos literarios. Su propósito es impresionar y conmover al lector. Por ejemplo, te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. Metalingüística. La función metalingüística es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Dicho de otro modo, es la función del lenguaje que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Esto puede ocurrir cuando nos explican gramática o el significado de una palabra. Esta función se centra en el código. Por ejemplo, la palabra función es un sustantivo femenino. Esto es una oración. Veo es la forma de la primera persona de singular del verbo ver. Función fática. La función fática, también llamada de contacto, es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Esta función sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Por ejemplo, ¿me estás escuchando? Hola, ¿estás ahí? Hasta luego. Y como último punto tenemos la función referencial, informativa o denotativa. Es la que transmite una información objetiva dada una situación específica sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Se centra en el contexto. En ella pretendemos informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar, etc. Por ejemplo, mañana viajamos a Argentina, el teléfono no sirve, otra vez llueve.